Bueno, aquí estoy con un hombre extraordinario que nació en México, Óscar Araiza Castro, en una pequeña población del norte de México, Los Mochis, en el año 1941. Es decir, Óscar acaba de cumplir 80 años. Pero lo interesante de Óscar no es tanto que cumplió los 80, lo cual ya es un mérito en sí, sino que a esa edad fue capaz de escribir un libro que él ha titulado Los fuegos artificiales de la Mama Nina. Entonces me parece que lo que ha hecho Óscar es extraordinario y yo por eso quería entrevistarlo y quería hablar con él y que nos contara en primer lugar cómo es posible que él se haya atrevido a escribir un libro, a dedicarse a escribir un libro y contar una historia. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Óscar. ¿Cómo no? Pues empezaré por decirte que es una historia vivida que nunca quise yo que se quedara en el olvido. Inclusive en la familia todo el mundo decía, y esto, yo ya soy el último de la camada de primos que estuvieron, que vivieron esas historias. Entonces yo soy el único que puedo platicarlas. Entonces siempre que pude yo transmitírsela a algunas personas, pues desde sus orígenes y con el mismo entusiasmo con que lo escribí, me decían, ¿y por qué no lo escribes? Decía yo, no, pues ¿cuándo voy a escribir yo un libro? Y se me dio la ocasión porque pues, ya a estos años ya anda uno buscando qué hacer con su vida, ¿no? Y me encontré con mi tierra, me encontré con Los Mochis, actualmente vivo en Los Mochis, y me encontré con esa bola de recuerdos y también tuve la oportunidad de encontrarme una oportunidad que me dio la pandemia en el año 2020, cuando estuvimos todos aislados, todos pues sin encontrar en qué ocupar el tiempo. Tuve la oportunidad de irme a La Paz, a California con mi hijo, y allá en La Paz visité la tierra de mi abuela, que es la causante de esta historia, que era una historia para nosotros fascinante. Y al visitar aquellos lugares y ver la situación que había y teniendo la oportunidad que nos dio Francisco a través del curso de leer y escribir dos caras de una misma moneda. Este curso me dio a mí la oportunidad de empezar a escribir algo que yo tenía algunos bosquejos hechos, pero nunca con el entusiasmo con que lo tomé cuando empecé el curso. ¿Por qué? Porque pues empecé a ver las pautas por donde podía comenzar, empecé a expresar mis ideas, empecé a tener con quién comentarlas, con quién cruzar esa información y empecé yo, ya se puede decir, con la historia. Bueno, podría decir, Óscar, que la pandemia prácticamente vos la utilizaste como una oportunidad. Exactamente. Y además que me sirvió a mí para rehacerme, porque después o sea, yo había tenido una situación muy seria, muy importante en mi vida, una pérdida que me había dejado a mí hundido en un sillón ahí, esperando nomás que pasara la vida. Y la pandemia me dio la oportunidad de salir de esa situación en que tenía yo 3 años, irme a La Paz y encontrarme aquella oportunidad, aquella soledad. No me acuerdo si fue en julio o en agosto cuando yo encontré en el Facebook esta oportunidad de integrarme a este grupo, y entonces pues dije yo, aquí soy, ¿sí? Este es mi momento, tengo tiempo, tengo las ganas de hacerlo, voy a empezar a escudriñar en mi memoria, y sí, fui yo tomando técnicas, tomando los consejos que tú nos dabas, como iniciarse, la motivación también, porque no es sencillo iniciar una tarea como esta. Máxime que yo ya la memoria, aunque la sigo manteniendo
pues lúcida y más por este libro que acabo de escribir, pues me da hasta la idea de no escribir otra novela, a lo mejor, quién sabe por qué no, pero sí cuentos cortos. Yo siempre he sido muy imaginativo. Toda mi vida he leído mucho, desde cuentos, de cómics, desde periódicos. Siempre tuve el vicio de leer. ¿Sí? Ahora, yo podría decir entonces, Oscar, que hay dos elementos en tu caso que te permiten llegar a la edad de 80 años y atreverte a escribir un libro. Uno es la curiosidad que siempre tuviste y la otra, el ánimo de leer, el entusiasmo por leer, la práctica de la lectura. Y en la escuela, inclusive yo me acuerdo bien algo que nos pidió el maestro que habláramos me acuerdo el maestro de literatura, de la madre. Y a mí me dio muchísimo gusto porque yo no tenía motivación a decir qué bien lo estás haciendo, qué mal lo estás haciendo, más que de los maestros. Y ese maestro que era de literatura, y hasta la fecha lo recuerdo perfectamente bien, me felicitó a mí, de todo el grupo, por lo que había escrito yo nada más en una página, ¿sí? Acerca de lo que era la madre, ¿no? ¿Sí? Que era como Día de las Madres y nada de eso de oh madre querida, que te quiero mucho, no, sino qué significaba la madre para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, una pregunta, Oscar. Sí. ¿Conoces a alguien vos de tu generación, de tu edad, de tu tiempo y de tu lugar que como vos estás haciendo ahora, se atreva a hacer lo que vos estás haciendo? Aquí escribe mucho la gente, pero escribe de la sociedad como era, de que fulanito de tal y perenganito de tal. Y esos libros aquí en los pueblos pegan mucho, pues, porque ya sabe uno la vida de cada una de las personas de los mochis, pero no hay quien lo cuente y no cuente su vida exactamente. ¿Sí? Sí. Has escrito un libro de casi 200 páginas. Sí. No es fácil escribir un libro tan extenso. Digamos, vos, Oscar, si yo te preguntara en una palabra, decime en una palabra cuál fue tu motivación fundamental. Fue mi abuela, mi mamá Nina. Ese es el centro. Y yo después la aproveché para echar de mi vida y procuré también llevar exactamente mi línea, ¿no? Yo no me meto ni con mis hermanos, ni cómo viven, ni si viven bien, si viven mal, sino lo que yo viví, lo que yo sentí con mi mamá, con mis hermanos, con los que yo conviví. ¿Y cuál es el recuerdo, si yo te preguntara, cuál es el recuerdo que vos podrías mencionar, un recuerdo, digamos, de esos primeros 10 años de tu vida en este lugar de origen tuyo, sí, allá en los Mochis? ¿Cuál es un recuerdo importante que aún conservas? Yo iba al cine con mi abuelo todos los días. Mi abuelo era de salir, su salida era ir al cine todos los días. Repitieran la película, él iba todos los días así. Y entonces me llevaba de la mano de 3, 4, 5 años. Y las películas aquellas pues que ya no me acuerdo ni cómo se llamarían las películas, pero sí artistas muy antiguos, ¿sí? Del cine nacional, y aparte el cine doblado al español. Yo aprendí mucho a leer, eso también, aprendí a leer yo en el cine. Antes de iniciar este curso, Leer y Escribir de Oscar Aravena Moneda, y antes de tomar la decisión de escribir un libro, este libro que estás concluyendo, sí, ¿cuál era tu estado emocional y personal? Pues estaba esperando nada más que sucediera algo. Estaba así como en la nada, esperando, yo creo, morirme. Eso esperaba yo. Yo dije 2 años y experiencia de años anteriores era que uno enviudaba y no tardaban ni 2 años. Y cuando yo empecé a ir con el doctor, con mis madres, le decía al doctor, ya lo único que quiero no tener estas molestias, porque yo quedé muy lastimado, yo estuve muy delicado y por eso se puso delicada mi mujer, porque me acompañó tanto en esas cosas que ella se debilitó y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces me quedé así de sorpresa, como en un shock, como digo, lo escribo yo, en un shock.
que si no ha sido por la pandemia, nada me mueve, ¿sí? Y a lo mejor yo ya no estuviera aquí. Pero empecé a ir al doctor con un problema de lumbalgia que traía, y entonces se me dijo, ¿qué quieres hacer los próximos 10 años? No, le dije, yo quiero escribir un libro. Ah, dice, velo empezando. No, le digo, doctor, yo creo que no. Y sí, ya cumplimos los 10 años, el doctor ya ni consulta, ya consultan sus hijos y yo ya no voy a la consulta porque no lo necesito, pero sí estaba yo en ese estado. Podría decir, Oscar, que la literatura, digamos, esta oportunidad de escribir te ha salvado la vida y Así te ha dado una nueva oportunidad de vivir. Y me mantiene sano, pues. Me mantiene, pues, viendo, observando, viviendo, oliendo, saboreando las cosas, ¿sí? Y además tener la oportunidad de compartir una historia que puede ayudar a muchos y que puede, digamos, distraer a muchos en una época y en una historia que me parece sumamente agradable. Y abrir los ojos a muchas cosas, porque, como digo yo por ahí, que la cosa más insignificante en un momento pasa el tiempo y es una cosa importantísima, ¿no? Como son experiencias de la familia que no se supieron aquilatar porque no se sabían. Oscar, yo quisiera agradecerte porque la verdad es que tuvimos la oportunidad de compartir un curso y ahí te conocí en el espacio virtual de este curso Leer y Escribir 2 caras de una moneda. Te vi como un alumno disciplinado, participando, leyendo, aprendiendo, lo cual también resulta interesante, es decir, una persona abierta todavía a la curiosidad, a la necesidad de leer, a la necesidad de aprender y a la necesidad de emprender como vos lo estás haciendo. Es decir, me parece a mí que tu experiencia de los últimos 2 años es una experiencia que puede ser útil a muchos. A veces cuando las personas llegan a cierta edad piensan que ya no pueden hacer nada, que ya son incapaces, y eso no es cierto. Hay un conocimiento que puede ser compartido y vos creo que has tenido la oportunidad de demostrarlo, que a cualquier edad se puede escribir. Te quiero preguntar una última cosa. En esta historia que vos contás en este libro que vas a hacer público en los próximos días, ¿cuál es la historia que te parece más interesante, digamos? ¿O cuál es esa anécdota que te parece más interesante? Yo quiero insistir que el libro tuyo le veo mucho parecido al realismo mágico de Gabriel García Márquez. Es decir, te remontaba a una época de fines del siglo XIX e inicios del XX con un montón de historias en esa época de cambios sociales, políticos, tecnológicos, de la modernización, donde las ciudades y la gente cambió prácticamente y algunos pueblos, ahí se ve la historia pasada en las calles, en las casas que se derrumban y en los rostros de la gente que van desapareciendo poco a poco. Pero ¿cuál es esa historia que vos quisieras contar y que te impresiona en tu libro, Los Fuegos Artificiales de la Mamá Nina, que, como decía al principio, es un ejemplo de que cuando uno quiere, puede lograrlo? Pues yo creo que la historia que más me impresiona ahí es la de la tía Betty. La tía Betty, que fue una hermana menor de mi mamá, que de repente nosotros la veíamos normal y no la conocimos. Cuando yo la llegué a conocer, pues era una muchacha, yo creo que la mejor de todas ellas, porque tenía mucha vida, pues era una mujer muy alegre, muy tocaba la guitarra, cantaba, bailaba cha-cha-cha. Era una mujer alegre, el doblez de mis otras tías. Sin embargo, ella tuvo una vida, ¿sí?, fuera de la casa desde los 16, 17 años. Y entonces siempre que nosotros la veíamos, siempre hasta la fecha, yo creo que yo la recuerdo con mucho cariño a ella, porque además fue una buena mujer. En la familia yo veía esa cortedad, esa cuestión de que aquí está la puerta de la casa, aquí está el exterior, ese es un mundo, este mundo es el de nosotros. Y ella se atrevió a salir al mundo. Y es una mujer que puede llegar a tener nietos ejemplares en Estados Unidos, pues. Oscar, esa foto que tenés detrás en la pared. Esta es mi esposa y yo cuando de jóvenes.
aquí es un baile muy, muy sonado aquí socialmente, y allí nosotros fuimos en pareja a ese baile. Y estaba recién graduada y estudié en Estados Unidos. Y estudié en Los Ángeles. ¿En qué año te casaste, Oscar? Yo me casé a 38 años. Me casé grande porque yo me fui a México a estudiar, porque yo andaba aquí muy feliz de la vida, pero empezó, bueno, yo lo platico en mi historia. Pues. La parte de mi historia que platico yo, que éramos nosotros los dueños de todo aquí. Éramos como 10 amigos y andábamos en las fiestas de todas las muchachas de muchos. Eran 15 o 20. Éramos invitados de rigor porque nosotros llevábamos a los que venían aquí, nos venían a visitar a nosotros, querían conocer a los muchachos. Entonces a nosotros nos invitaban en todas las fiestas andábamos. Pero pues esa fiesta se acabó porque yo, mirando el futuro, me di cuenta que con el crecimiento de los Mochis dejó de ser un pueblo y empezó a convertirse en una ciudad. Empezaron a llegar agricultores, jóvenes, agrónomos, licenciados, administradores, de todo el mundo. Y todos nosotros nos fuimos marginando. Digo nosotros, los que no teníamos algo que nos apoyara. Pues. Ahora, ¿qué estudiaste? ¿Qué carrera sacaste en la universidad? Administración de empresas, también. Sí, y luego, ya estando en la maestría, estando de maestro, terminé la maestría que yo ya había empezado antes de casarme, pero me casé ya la había dejado. Entonces tuve el grado de maestro en organización. ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cuántos hijos? 2. Y un putativo que nombro por ahí. ¿Y tu esposa en qué año falleció? ¿Quedaste viudo? El 2016. Bueno, Oscar, yo quisiera felicitarte, ¿verdad? Por haberte tomado el compromiso y hacer posible o escribir un libro habiendo cumplido los 80 años de edad. Es decir, 80 floridos años. Floridos años. Que te permiten... Los primeros 80. Que te han permitido un nuevo rostro en tu vida, la de un escritor que se atreve a escribir, un escritor que se atreve a contar su historia desde la realidad y desde la ficción, las cosas, como decía Gabriel García Márquez, tal y como las recordamos para contarlas. A mí me parece muy meritorio y ojalá que tu experiencia sea ejemplo para muchos otros en México, en América Latina y en todos los países que tengan la posibilidad de escuchar tu video. Así es que esperamos tener disponible el libro pronto, Los fuegos artificiales de la Mama Nina, del escritor mexicano Oscar Araiza Castro. Muchas gracias, Oscar. Eso es lo que me complace más, ¿eh? Y te doy las gracias a ti también por tu... Bueno, muchas gracias. A ti.